Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y como los días viernes estamos ya en nuestra secuencia, en nuestro espacio Pulso Laboral. Vamos a conversar con Lucho Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Vamos a hablar un poco de la PEC, pero fundamentalmente el tema de la delincuencia, de las extorsiones y el sicariato y el paro de 72 horas que se inició el día miércoles y que continúa por 2 días más. ¿Qué tal, Lucho Villanueva? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo a través de su programa a todos los televidentes y muchas gracias por esta oportunidad. No, qué ocurrencia, Lucho. Primer tema, analizar, hacer un balance del primer día de paro. Ha sido contundente y como ya se ha dicho, parece ser que el gobierno ha recibido de manera sorpresiva un duro golpe en la paralización contundente que se ha visto en varias regiones del sur del país. A ver, voy a mencionar principalmente a Puno, sin dejar de lado, por supuesto, a Cusco, Arequipa, Moquegua y en el caso del norte llamó también la atención la paralización contundente que se pudo apreciar en varias zonas de Piura. Pero la pregunta es, Lucho, ¿qué pasó en Lima? Desde el punto de vista de algunos, la paralización en Lima resultó un fracaso. En las regiones, en el sur fundamentalmente, hemos visto la participación de las centrales sindicales, una de ellas la CGTP, también a trabajadores de construcción civil. Pero, ¿qué ocurrió en Lima? ¿Qué balance podría hacer Lucho Villanueva? Bueno, en primer lugar, eh, lo que nosotros tenemos que señalar es que quien llamó a una paralización es el sector transporte y no todos los transportistas, porque sabemos que los transportistas tienen muchos gremios. Hay algunos gremios de transportistas que días previos habían conversado con el Ejecutivo y ya habían expresado su voluntad de no participar en esta paralización de transporte porque ya habían asumido algunos compromisos y le estaban dando más plazo al Ejecutivo para tomar medidas frente a la delincuencia, a las bandas criminales y al crimen organizado. Los gremios sindicales lo que hicimos fue expresar nuestra solidaridad y asegurar nuestra participación en las movilizaciones. Y es lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, Lima es una plaza muy difícil por la multiplicidad o la pluralidad de organizaciones, en este caso de transportistas. Y, y bueno, también creemos que para que no se evidencie la contundencia de este paro de transportistas en Lima, fue la declaratoria de que los alumnos de los diferentes niveles, ya sea de primaria, secundaria, inclusive hasta los institutos y las universidades, les ordenaron que hicieran clases virtuales. No hubo asistencia de clase presencial. Eso también hizo que se evidenciara que el paro no fue contundente, ¿no? Desde el movimiento sindical, lo que hemos llamado y hemos declarado fue nuestra solidaridad con el paro de transportistas y llamamos a nuestras bases a movilizarse, como sí ha ocurrido el día de ayer por horas de la tarde aquí en Lima y por supuesto en provincias desde horas de la mañana. Bueno, ciertamente la paralización de 72 horas fue organizada por la Coordinadora Nacional de Lucha, que conforman tres dirigentes fundamentalmente del transporte, que son Walter Carrera, Julio Campos y Edgar Vítor. ¿Ah? Y ellos en la conferencia de prensa un día antes de la paralización, estuvimos presentes nosotros, llegaron a decir que algunos gremios se estaban vendiendo, y ese fue el término que utilizaron, por un plato de frijoles. Quizá eso explicaba lo que más o menos usted ha dicho esta mañana, Lucho, en el sentido de que el gobierno, claro, Richard Arce dijo, ha saboteado el paro, pero el gobierno lo que hizo fue, entiendo, persuadir, convencer que no era necesario el paro y que
prebendas o algunas razones económicas, no sé si las soltó, pero aparentemente tuvo éxito en su conversación con algunos gremios del transporte. Mire, yo tengo una opinión contraria a lo que ha manifestado el señor Campos. Yo creo que es una declaración apresurada. Los gremios tenemos autonomía y cada gremio tiene estatutos y tiene que funcionar de acuerdo a sus estatutos. Los gremios no nos podemos someter a lo que el señor Campos o los tres dirigentes de transporte dicen. Ellos no van a decir paramos tal día y todo el Perú tiene que parar. No, no es así. Ellos tienen que entender que si quieren aplicar una medida unitaria, contundente a nivel nacional y donde todos los gremios participen bajo un programa, una plataforma de lucha, eso se tiene que procesar. Nosotros venimos diciendo desde hace tiempo de que debemos tomar medidas unitarias y contundentes, pero eso necesita un tiempo para poder acordar en las bases, porque un paro no es tan sencillo. Ellos salen, hacen su reunión y dicen tal fecha paro y creen que todo el mundo va a parar y no es así. Quizás pueda parar su gremio que él dirige, lo entiendo, pero no puede obligar a otro gremio porque otros gremios necesitamos de tiempo, necesitan de un procedimiento de aprobación de esta medida de fuerza. Lo que nosotros desde la CGTP sí acordamos y hemos señalado que nos íbamos a solidarizarnos y íbamos a participar en las movilizaciones. Concretamente, los trabajadores de la construcción han participado en todas las movilizaciones a nivel nacional y han sido quizás los grupos organizados de trabajadores con mayor participación y mayor contundencia, ¿no? Así que yo creo que en el futuro no se puede estar convocando a paro cada 15 días, ¿no? Entendemos que la ciudadanía, el pueblo en general, está demandando atención y medidas concretas frente al crimen organizado, frente a las bandas criminales, pero también hay que entender que eh, las medidas se tienen que planificar y los millones de trabajadores, tanto independientes como dependientes, tienen que resolver el problema que es más inmediato, la subsistencia, y no pueden estar dejando de trabajar, ¿no? Bueno, sin el ánimo de echar más leña en el brasero, vamos a decir así, Lucho, en la conferencia de prensa donde Pulso Informativo asistió, repito, un día antes de la paralización, allí vimos algo que nos llamó la atención, porque en principio la plataforma del paro era la derogatoria de leyes pro crimen. ¿Ah? Pero en esa conferencia de prensa se empezó a soltar la idea de que la plataforma era que se vayan todos. Entonces se lo pregunté a Julio Campos y le dije, ¿cuál es la plataforma? Y él dijo, bueno, la derogatoria. Le digo, pero hace segundos nada más, el señor de la Federación Minera, secretario general adjunto, el señor Espinosa, acaba de decir que la plataforma es que se vayan todos. Y Julio Campos dijo, bueno, sí, efectivamente, porque es lo que el pueblo quiere, etcétera, etcétera. Ayer, Lucho, yo conversé con un corresponsal del diario La República en Puno, y allí me pareció la posición de los puneños, de acuerdo a la información del corresponsal de La República, me pareció más inteligente, porque la población paró ayer de manera contundente, eso fue totalmente notorio para el país, pero al mismo tiempo decían, estas leyes pro crimen los va a tener que derogar el nuevo Congreso que ingrese el 2026. No están con el tema de que se vayan todos porque, como decía el corresponsal, si se van todos, ahora, ¿quiénes entran? Pero en todo caso, yo pido su impresión, Lucho Villanueva, por favor. Miren, yo tengo coincidencias ahí, porque el tema más álgido que están enfrentando la ciudadanía y los peruanos en general, y sobre todo los trabajadores de la construcción, es el asesinato de dirigentes, de pobladores. El tema más eminente es la inseguridad ciudadana, y la ciudadanía ha hecho suya esa demanda, ¿no? Pero
eso de que se vayan todos, eso es lo que mancha a esta paralización y a estas convocatorias. Y por eso veo su apresuramiento y yo también creo, como dicen algunos, hay infiltrados, lamentablemente, y creo que eso no une. Nosotros, los trabajadores de la construcción, ya lo hemos señalado, estamos en una lucha frontal frente a la delincuencia, frente a las bandas criminales que siguen asesinando a dirigentes. Este año han asesinado a 4 y han atentado contra otros dirigentes y otros locales. Eso nos va a unir. Nosotros estamos con esa agenda, pero si vienen con otras propuestas de que se vayan todos, de que salga Pedro Castillo o que esto, este otro, ahí sí nosotros discrepamos con esa agenda y ya lo hemos señalado abiertamente. Muy bien, Lucho, nos quedan unos 3 minutos. Yo quería pedirle una impresión sobre la importancia del foro APEC 2024 para la Federación de Construcción Civil. Mire, para nosotros, desde nuestro sector lo vemos como un espacio económico muy importante, por muchas razones. Primero, porque en esta parte de Asia-Pacífico, como se ha señalado, está la mayor cantidad de población del mundo, pero además están las economías también más importantes del mundo. Entonces el Perú no puede quedarse al margen. Por la ubicación estratégica, creemos que el Perú puede beneficiarse mucho de este intercambio, que no solamente tiene que ser económico, ¿no? Tiene que ser un intercambio, además de la economía, además de las mercancías, también de personas. Y todos debemos beneficiarnos de la misma manera. No debe ser un bloque donde el Perú solamente sea el proveedor de materias primas. Creemos que no. Debemos ser el proveedor de productos manufacturados, que nuestra materia prima no salga en bruto, sino salga con algún valor agregado para generar empleo, para generar trabajo. Y asimismo, dentro de este bloque Asia-Pacífico no hay que dejar de lado ese gran proyecto global que tiene China, que es la Franja y la Ruta. Y yo creo que para eso se tiene que construir mucha infraestructura para que el Perú se beneficie de este gran proyecto global y para que además sea un país competitivo y ahí los trabajadores de la construcción naturalmente tenemos mucha participación y tenemos que prepararnos para ello. Y el megapuerto de Chancay va a ser fundamental para el desarrollo del país, entonces. Por supuesto que sí, porque se va a convertir en uno de los principales puertos del mundo, porque va a ahorrar mucho tiempo de navegación para que lleguen los barcos con la mercancía aquí a América Latina. Ojo, mercancía que no solamente va a tener como destino Perú, sino va a tener como destino todos los países de esta parte de la región y por supuesto que van a pasar por ahí porque significan 20 días menos de navegación. Estamos de 2 semanas menos de navegación. Es un gran ahorro no solamente de tiempo, sino ahorro económico y logístico, ¿no? Muy bien. Lucho, nos ganó el tiempo, pero vamos a seguir conversando seguramente más adelante. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a Lucho Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo.
Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. ¿Qué tal, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Estamos en Pulso Laboral y vamos a conversar ahora con Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Y es para analizar el primer día de paro de 72 horas organizado por la Coordinadora Nacional de Lucha integrada por transportistas. Walter Carrera, Julio Campos, Edgar Vítor, y que otros sectores, digamos, laborales, otras fuerzas sociales han respaldado. ¿Cómo está, Gustavo? Tenga usted buenos días. Señor Lara, muy buenos días. Primeramente, saludarlo a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú y agradecerle por esta oportunidad de informar al país las actividades que venimos desarrollando en el marco de esta protesta ciudadana a nivel nacional que se viene desarrollando en estos días 13, 14 y 15 de noviembre. Muy bien. A ver, la primera pregunta a boca de jarro es, el paro ha sido contundente en regiones del sur del país e incluso habría que mencionar a Piura en el norte del Perú. Ha sido sorpresivo para el gobierno de la señora Dina Boluarte, pero sin embargo en Lima el paro fracasó en la mañana del día miércoles. El transporte casi estuvo normal y en las siguientes horas no parecía que hubiera paro. En relación con las movilizaciones que se desarrollaron en la tarde en Lima, igual estaban desperdigadas, algunos en el centro de Lima, otro poco frente al lugar donde se desarrolla la PEC, cruce de aviación con Javier Prado. ¿Cuál es su impresión haciendo un balance de lo ocurrido en el primer día de paro, Gustavo? De los informes que hemos recibido, porque esta protesta es a nivel nacional, la paralización en el sector de transportes, mercados, ¿no? Incluso de trabajadores ha sido importante. Como usted dice, aquí en Lima, que siempre se ha caracterizado por ser una ciudad conservadora, pero además en donde las fuerzas del Ejecutivo y el Legislativo a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han desplegado toda una estrategia de contención justamente de las protestas, cerrando muchas vías, ¿no? Mandando a la virtualidad para trabajar a los trabajadores de la capital, ¿no? A nivel nacional, pero esto se ha sentido más acá en la capital, a los estudiantes mandándolos a sus domicilios. Entonces, el impacto, por ejemplo, del paro de transportes que ha sido contundente el día de ayer es innegable aquí en la capital, ¿no? Incluso informes de los Yo he dirigentes visto del otro mismo paro, entonces, sector Gustavo, comunican. permítame discrepar. Yo vi otro paro aquí en Lima. De verdad que a mí me parece pues que como que no hubo paro el día miércoles porque vi un transporte que se desarrollaba normalmente. Es más, fíjese, para agregar, el día de hoy, claro, hoy es feriado, pero el día de hoy veo a los microbuses pasar por todas partes. Y me llamó también la atención que el día miércoles en la tarde, donde yo tenía la esperanza que en Lima digamos, el pronunciamiento a través de movilizaciones se haga evidente como una sola marcha, no varias marchas, sino una sola, para demostrarle al gobierno que en Lima estamos muy irritados, muy indignados por cómo no frenan la delincuencia. La verdad, ayer también las movilizaciones fueron cosa que no llamó mayormente la atención. Seguramente es parte de la percepción que, como usted, tienen algunos ciudadanos, que es muy respetable, pero quienes hemos estado haciendo seguimiento de las movilizaciones, de las paralizaciones en las primeras horas del día, hemos apreciado la contundencia, como le decía, del paro de transportes. Escasas líneas, sí han salido algunas,
pero eso no significa la normalidad. Han salido unas que otras unidades de transporte para poder trasladar a los ciudadanos que en ese momento, a tempranas horas de la mañana, se pretendían movilizar. Pero también hay que tener en cuenta que no se ha sentido, digamos, tanto el impacto en este sector, porque no se olvide usted que los trabajadores están laborando de manera virtual. O sea, están en sus casas. Los estudiantes, de igual manera, están siguiendo sus clases de manera virtual, no solamente de los colegios, sino también de universidades y de institutos. Si esto no hubiera sucedido, si la gente hubiera estado transitando de manera normal en las calles como cualquier otro día, tenga usted la plena seguridad de que todos los paraderos hubieran estado abarrotados de gente esperando la movilidad que los hubiera trasladado. Pero Ahora, claro, esa es, como decíamos, la tarea de contención que viene jugando este Ejecutivo con el Congreso, generando normas para aparentar una normalidad, ¿no? Y una tranquilidad que no es cierto, porque hay un malestar ciudadano que es generalizado. Y eso solamente en donde la señora Boluarte y el Congreso de la República se disputan entre el 2 y el 3% de aprobación. yes, sí. Entonces, la gran mayoría no los quiere, la gran mayoría quieren que se vayan. Y es cierto también, como parte de la autocrítica, que todavía no podemos generar ese sentimiento de conciencia o de concientización en la ciudadanía, de que a pesar de que hay un sentimiento de rechazo, esto no se vuelca en las calles. Y es porque la gran mayoría de peruanos y peruanas subsisten con sus trabajos del día a día también. Por ejemplo, el día de hoy, muchos mercados han tenido que abrir porque es un medio de vida y de subsistencia, y de ahí pueden darle a sus familias del trabajo del día a día. Así Y es. de eso se aprovechan justamente estas autoridades para traficar, para aprovecharse de la necesidad de los peruanos que tienen la necesidad de salir y desempeñar su labor productiva. Ahora, Gustavo, usted hablaba de la contención que ha puesto en práctica el gobierno. Claro, este gobierno de Dina Boluarte, incluso el Congreso, con un mínimo de aprobación, o sea, deslegitimados en 90 y tantos %, y eso es evidente a nivel nacional, manejan todo el andamiaje del Estado. Y entonces, en esa contención, con la policía, con el ejército, la Fuerza Armada, también desarrollan esta persuasión o convencimiento a algunos gremios del transporte para que salgan a trabajar. Entonces, eso me parece que puede haber sido, digamos, un punto que motivó que los microbuseros salieran en el primer día. Otro detalle, en la conferencia de prensa un día antes del paro de 72 horas, donde Pulso Informativo estuvo presente, estaban pues Julio Campos, Walter Carrera, el propio Gerardo Vítor y también un representante de la Federación Minera, porque la conferencia de prensa se desarrolló en la Casa del Minero, en la Avenida Brasil. Entonces allí había una plataforma de lucha que se insistía que era la derogatoria de las leyes pro crimen. Pero en esa misma conferencia cambiaron la plataforma porque decían, la nueva plataforma es que se vayan todos, porque es lo que la población quiere. Eso es uno. Y dos, Julio Campos en algún momento en la conferencia, y lo tenemos grabado por supuesto, dijo que algunos gremios se estaban vendiendo por un plato de frijoles. Entonces, estos son elementos, Gustavo, que nos hacen pensar que lamentablemente pasaron algunas cosas que explicarían lo que ocurrió en Lima en el primer día de paralización. No hay que perder de vista que el sector transportes está comenzando a salir a las calles producto de estar sufriendo también los actos de criminalidad, de sicariato y de extorsión. Su primera protesta se desarrolló a fines del mes de septiembre. Entonces, es no hace mucho nada más, en donde han tratado de organizarse y ver la manera de poder conjugarse todos los sectores en el transporte para poder hacer
un movimiento unitario. Por supuesto, esto tiene sus debilidades y las debilidades se han notado conforme usted lo acaba de señalar. Hay sectores que podríamos decir han caído en los cantos de sirena del Ejecutivo, que los han convocado, como nos convocaron también a la CGTP, para reunirnos en Palacio de Gobierno con la señora Boluarte. Por supuesto, sabían de antemano, ¿no?, de que nosotros no íbamos a asistir. Han habido otros sectores que sí han estado sentados en Palacio de Gobierno, otra central sindical que ha estado sentada en Palacio de ¿Quién Gobierno, es? ¿Quién? asumirán históricamente esa responsabilidad. ¿Qué Pero central como usted sindical, por decía, favor, Gustavo? ¿Qué central sindical fue a Palacio? usted decía, estimado señor Lara, como usted decía, aquí lo fundamental no es buscar las contradicciones en la base social, porque la CGTP lo que pretende es llamar a la más amplia unidad de todos los sectores, concientizados y no concientizados, pero que entiendan que la realidad nos está impactando a todos. El crimen nos está matando a todos, porque usted sale a la calle y no tiene la seguridad de poder retornar a su hogar de manera satisfactoria como salió, y nuestras familias también están padeciendo lo mismo. Entonces, frente a eso, la criminalidad se ha convertido en el punto central de la agenda del presente momento, pero eso de ninguna manera borra la plataforma de fondo que tienen muchas organizaciones como la nuestra, que venimos exigiendo el cambio de los representantes en el Ejecutivo y en el Legislativo. Eso quiere decir que al punto principal de combatir la inseguridad ciudadana va acompañado con el pedido que se vayan todos, porque eso no lo decimos solo ahora, ni es un cambio de la agenda, es un pedido que la CGTP lo ha venido exigiendo incluso desde el punto de quiebre que se dio en diciembre del año 2022, y eso lo mantenemos hasta ahora, porque no podemos tener en el Ejecutivo y en el Legislativo representantes que se han impuesto asesinando a peruanos y peruanas por ejercer un derecho básico que es el derecho a la protesta. Y Gustavo, eso no se puede dejar pasar por alto. Gustavo, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, señor Lara, por la oportunidad. A nombre de la CGTP, reiterarle nuestro saludo y nuestro reconocimiento. Gracias, Gustavo. Fuerte abrazo.